Buenas tardes y muchas gracias, José Manuel, por la presentación, y también quiero daros la enhorabuena por la maravillosa exposición de fotografía que habéis organizado, Copiado por el Sol, a la que recomiendo vivamente que los que todavía no la hayan visto pues vayan a disfrutarla, porque es de una erudición y va a ser fundamental para la historia de las exposiciones de fotografía en nuestro país. Así que enhorabuena a este museo, siempre puntero en este tipo de actividades. Yo, como les ha dicho José Manuel, voy a hablar de estos tres fotógrafos que son una referencia en el comienzo de la fotografía de arte en España. Voy a hablar brevemente sobre su trayectoria profesional y, de modo simultáneo, voy a dar unas breves pinceladas sobre cuál fue la evolución técnica que se produjo durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX en la propia fotografía, porque esa técnica también determina los logros de las imágenes que hicieron. Quería comentar antes de empezar que todas las fotografías, todas las fotografías que ilustran los trabajos de estos tres fotógrafos se conservan, tanto las placas negativas como copias en papel, se conservan en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. La excepción son algunas fotografías de Clifford que son referente y que no constan en nuestra colección, y esas pues están claramente referenciadas en las diapositivas. Como todos sabemos, las primeras técnicas fotográficas, que fueron el daguerrotipo y 3 años después el talbotipo, o lo posteriormente llamado calotipo. Estos dos tipos de fotografía original se dedicaron a la reproducción de obras de arte en parte, pero no tuvieron la misma fortuna. Eso es debido a sus características técnicas principalmente. Por un lado, el daguerrotipo, como podemos ver en esta imagen, tiene la cualidad, es muy nítido, son líneas muy definidas, etcétera, pero es a la vez una imagen positiva y negativa al mismo tiempo. No tiene la posibilidad de reproducirse en múltiples copias. Esto llevó a que el daguerrotipo finalmente fuera utilizado con muchísimo éxito y durante más de 2 décadas, sobre todo para la realización de retratos. La mayor parte de las personas que querían tener un retrato, en realidad el daguerrotipo era como una pequeña joya, estaban en sus estuches, etcétera. Entonces casi todas las personas pudientes, porque entonces aquello era solamente accesible para ese tipo de estratos sociales, esas personas gustaban de ir al estudio del fotógrafo y hacerse sus daguerrotipos. Sin embargo, el calotipo, aparentemente sus resultados eran más pobres, las líneas no estaban definidas, no tenía tanta riqueza de tonalidades. Esto era en parte debido al hecho de que era un negativo que se formaba en la cámara. Este negativo era una matriz que estaba sobre papel, se fijaba sobre papel. Y el papel no tenía la transparencia que pueden tener otros posteriores negativos fotográficos. Sí que tuvo la cualidad y de hecho se considera a Talbot el padre de la fotografía, porque fue el que inició lo que es la característica más valiosa de la fotografía, la posibilidad de realizar múltiples copias a partir de esa matriz negativa. Vamos a hablar ya de Clifford, porque Clifford empezó el primer procedimiento fotográfico que utilizó era precisamente el calotipo. Él usaba los negativos de papel y las copias también en papel, que entonces se denominaban papel a la sal. Las imágenes que se realizaron por Talbot o directamente bajo su supervisión son las que se denominan talbotipo. El resto de imágenes que tienen las mismas características físico-químicas se denominan en general calotipos. Y estos calotipos fueron los que utilizó Clifford en sus comienzos. Clifford nació en Gales en 1819 y falleció en Madrid en 1863, a los 43 años de edad. Está enterrado en el cementerio británico de esta ciudad. Llegó a Madrid acompañado por su mujer Jane, como comentamos, en el año 1850, y después de unos escarceos con el daguerrotipo y de unos primeros calotipos no muy afortunados, que eran un álbum de 7 con unas vistas de Madrid que tuvo que retocar en exceso, volvió a Londres.
regresa de nuevo a España, a Madrid, en 1853, y ya domina perfectamente la técnica del calotipo. Esos años, en 1853 y 54, empieza a realizar un ingente trabajo de fotografía. Corresponde justo a su vuelta una de sus fotografías más icónicas, precisamente esta que vemos, la estatua de San Bruno, que se conserva en la Cartuja de Miraflores. La gran originalidad de esta fotografía es que ha situado al fundador de la Orden Cartuja justo a la entrada de la basílica. Con el realismo de la imagen, pues nos parece que nos está dando la bienvenida. Sin embargo, esta situación de la escultura en ese lugar no se debe a un capricho escénico, aunque realmente pues esto supone una sensibilidad estética de Clifford muy grande, ¿no? En realidad se sacó la imagen fuera porque no había luminosidad suficiente en el interior para reproducir esta imagen. Entonces, muchas veces debemos a estos aspectos técnicos pues al final un logro estético como el que es el de esta imagen, ¿no? Burgos será uno de los lugares preferentes de Clifford para ser fotografiado. Ello es debido a que la imagen que busca Clifford transmitir de España no es solamente la imagen romántica que más o menos casi todos los autores y viajeros que venían por nuestro país querían dar, ¿no?, en el siglo XIX. Clifford también pretende dar una imagen de nuestro glorioso pasado. Pretende conservar ese pasado, por lo menos en sus fotografías, y dejar testimonio de ello. En esos 2 primeros años visita otros lugares, Andalucía, concretamente Sevilla y Granada, lugares a los que acude en otras ocasiones. Vemos un ejemplo de una de las fotografías que tomó entonces en el Alcázar de Sevilla, donde más que los jardines fotografía los edificios, que son precisamente eso, testimonio de ese pasado histórico importante. Una curiosidad que podemos ver en esta imagen es que Clifford, al utilizar los negativos, el papel, firmaba esos negativos, estampaba su firma junto con el año de realización. Esto, por un lado, quiere decir que Clifford se sentía autor de imágenes, creador de imágenes, ¿no? No era un mero objeto que estaba documentando, sino que él estaba creando un objeto que pretendía dotarlo de una cierta belleza. Y luego, por otro lado, nos indica pues eso, que el negativo que él está utilizando es de papel. Él firma el negativo con tinta oscura y al hacer la copia el sol no traspasa esa tinta y por eso queda impresionada la firma en blanco, como podemos ver aquí, sobre la copia positiva. Es una forma de afirmar su autoría. Ya en 1855 Clifford deja de utilizar esta técnica, el calotipo, y pasa a utilizar los negativos de vidrio, placa de vidrio con emulsión al colodión, de los que hablaremos con más detalle posteriormente al hablar de Lauren. Su realización entrañaba más dificultad, la de estos negativos de colodión, pero sin embargo pues tenían como gran ventaja su mayor transparencia. Entonces pronto fue una técnica que llegó a suplantar a la otra en pocos años después de su presentación. Con esta nueva técnica realiza en 1855 sus fotografías del canal de Isabel II en obras, que también concluye, que también realiza al año siguiente una vez concluida la obra del canal. La placa de colodión requería, al igual que los calotipos negativos, unos tiempos de exposición muy largos. No podía captar las figuras en movimiento. Esta fotografía tiene la grandeza o el interés de la cantidad de personas que ha conseguido fijar, que ha conseguido que posen en una gran coreografía de una puesta en escena de lo que debía de ser esta obra en marcha durante su ejecución. Realmente todos tuvieron que posar y mantenerse quietos durante el tiempo de exposición de la fotografía. Y es también de una de las grandes imágenes que nos ha legado Clifford. A mediados del año siguiente, de 1856, ya ha realizado unas 400 fotografías, según consta en la prensa francesa, en la que anuncia la publicación de un gran álbum con vistas de España.
Para esas fechas es reconocido como un gran fotógrafo y se codea con la aristocracia y con altas capas de la burguesía. En marzo de 1856 realiza una excursión junto con el duque de Osuna para fotografiar sus posesiones en Guadalajara, en Madrid y también en Toledo. Las fotografías serán incluidas en el álbum de la Alameda de Osuna, compuesto por 44 imágenes y álbum del que se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid. Las 10 fotografías de Guadalajara corresponden al Palacio del Infantado y al Convento de San Francisco. Las copias del álbum conservado en la Biblioteca Nacional están firmadas con tinta turquesa. Ya no puede firmar los negativos porque son de vidrio, ya firma directamente sus copias. También vendió copias sueltas en las que no firma, sino que lo que hace es estampar el sello seco en hueco o en relieve. En este caso es en hueco y en esta parte, como vemos la ampliación, en el que figura como fotógrafo C. Clifford, photo of las iniciales Her Majesty, fotógrafo de la reina. Él siempre se publicita como fotógrafo de la reina Victoria. De Madrid, dentro de este álbum, realiza 33 fotografías, son las que se incluyen en este álbum. Del palacio, todas corresponden al Palacio de la Alameda de Osuna, también llamado El Capricho. El álbum incluye vistas del palacio, así los jardines, etcétera, y 2 obras de Goya, La pradera de San Isidro, hoy en el Museo del Prado, y La vista de una era, que se conserva en el Lázaro Galdiano. Estos cuadros aparentemente desentonan en un álbum que principalmente era de monumentos y vistas, pero se incluyeron por el prestigio que suponía para los duques poseer obras de Goya. Este es un detalle de la fotografía anterior que nos muestra la mayor nitidez que se consigue en las copias a partir de los negativos de colodión. Como ves, queda bastante perceptible este detalle de las 2 figuras que aparecían asomadas al balcón del Palacio del Duque del Infantado. Bueno, volviendo al Palacio del Capricho, a la Alameda de Osuna, como decimos, Clifford también fotografió esta obra de Goya, La conducción de un sillar. Sin embargo, no fue incluida en el álbum. Es probable que esto fuera debido a la característica irregular de esta obra, que se había realizado así para adaptarse a algún lugar concreto del Palacio de la Alameda de Osuna. En el álbum está paginada y numerada la imagen número 29, que puede corresponder con esta fotografía que nunca fue incluida finalmente en el álbum. Curiosamente, vemos en el álbum de la Alameda de Osuna que Clifford firma todas sus obras excepto las que reproducen obras de arte. Las 2 obras de Goya no van firmadas en el álbum de la Biblioteca Nacional. Esto otra vez nos reitera su concepto de sí mismo como autor y creador. Es autor y creador cuando está componiendo una vista, cuando está componiendo una imagen fotográfica que él controla. Cuando simplemente reproduce un cuadro, aunque sabemos que es muy difícil reproducir los cuadros, él no se considera tan autor de esas imágenes y por eso no las firma. Es también un tema curioso en las características de Clifford. La única vista de Toledo que se incluye en el álbum de la Alameda corresponde con el actual Museo de Santa Cruz. Sin embargo, Clifford acude numerosas veces a Toledo, ya que la ciudad coincide plenamente con su interés. Reproducimos aquí esta magnífica fotografía del Alcázar de Toledo, donde tiene una visión diagonal de la fachada, muchísima profundidad de campo, etcétera, que está realizada en un periodo en el que toma también numerosas fotografías de Madrid, entre otras, por ejemplo, la Puerta del Sol antes de su reforma, que luego, por cierto, también fotografía una vez reformada, cuando está ya en la forma que conocemos actualmente, que ya fue en 1862. También fotografía numerosos edificios en Valladolid, etcétera. En 1858 realiza una excursión a Extremadura
junto con el duque de Frías para fotografiar sus posesiones. En esta excursión también acude a Yuste por solicitud de la infanta María Luisa Fernanda. Y aquí en Mérida es donde toma esta curiosa e interesante fotografía que desde mi punto de vista es también de una gran calidad. Claramente para estos años Clifford es el fotógrafo preferido de la alta sociedad. En 1858 recibe el encargo de fotografiar las obras del Puente de los Franceses, probablemente después de haber visto el resultado de sus fotografías del canal de Isabel II. Aquí podemos ver cómo de nuevo domina la escenificación de la puesta en escena, ¿no?, de las labores de una obra mientras se estaba construyendo. Es muy interesante cómo los ingenieros, etcétera, posan en primer lugar y luego, por otro lado, esta fotografía pues es un documento inapreciable sobre cómo se realizaban los trabajos de ingeniería y de obra pública en el siglo XIX. Esta imagen también tiene un sello seco, esta vez en relieve, que también les he ampliado. Continúa poniendo Photographer of Her Majesty. En otoño de 1860 acompaña a Isabel II y su séquito en el viaje real a Baleares, Cataluña y Aragón. Es la primera vez que Clifford fotografía completa una crónica, realiza de forma completa una crónica visual de este viaje, que se conserva en un álbum en el Palacio Real de Madrid. De todas formas, Clifford debió de haber visitado Cataluña con anterioridad. En los catálogos de las exposiciones organizadas por la Sociedad Francesa de Fotografía, concretamente en el de 1859, de las 20 fotografías que expone Clifford, 8 corresponden a Cataluña. Entre ellas se encuentra esta soberbia fotografía del Puente del Diablo, que debió de ser realizada hacia 1858. Y creo que no necesitamos describir el impacto que causa esta imagen, su composición y la grandiosidad que dota tanto al paisaje como a este monumento. En 1861 Clifford vuelve otra vez a Londres por llamado de la reina Victoria, que quiere que le haga un retrato oficial. Este retrato oficial, difundido en el formato tarjeta, card de visite, es vendido por miles y miles de copias. No sé si lo pueden ver, pero es un dato curioso, un aspecto curioso. Aquí aparece como Her Majesty the Queen. Y, por otro lado, Isabel II también le pide que la fotografíe, también para hacer tarjetas de visita que fueran vendidas. Isabel II le pide 2 fotografías, una en traje de reina, que es la que vemos aquí, y otra en traje de condesa de Barcelona. En esta, Clifford, en la tarjeta, puso Su Majesty la reina. Es un aspecto curioso. En 1862 fotografía el viaje a Andalucía y Murcia de Isabel II. Este fue el viaje más ambicioso realizado por la reina y fue también el de mayor importancia para Clifford, ya que en este viaje tomó sus últimas fotografías antes de morir. El álbum consta de 93 imágenes que se ordenan en función del itinerario seguido. En primer lugar, las de Córdoba, ciudad en la que incluye 5 fotografías. Esta imagen de la Puerta del Perdón no fue incluida probablemente por este defecto del negativo. Como veremos posteriormente, los negativos de colodión eran bastante difíciles de lograr con toda la perfección. Entonces, sin embargo, la calidad de la copia es espléndida, pero no fue incluida en el álbum. Aunque la mayoría de las fotografías de este álbum del viaje a Andalucía y Murcia son copias a partir de negativos, incluye también fotografías tomadas con anterioridad sobre negativos en papel. Por ejemplo, Lee Fontanella considera que esta imagen de una de las basas del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada fue realizada con la técnica del calotipo. De todas las maneras, la mayoría de las imágenes que componen este álbum se realizaron a partir de placas de vidrio, como podemos comprobar en esta imagen del Alcázar de Sevilla, del Patio de las Doncellas. La gran transparencia del colodión y su grano fino que permitía captar detalles de gran nitidez lo podemos apreciar en la zona de sombras de esta imagen, donde no perdemos ningún detalle sobre la decoración de estos elementos arquitectónicos.
Por otro lado, el testimonio de que él ya usaba entonces placas de vidrio nos ha quedado en este detalle de la imagen. Como vemos aquí, hay una placa de vidrio que está secándose. Estas placas finalmente se barnizaban y debe de estar secándose al sol después de haber sido barnizadas. Clifford fallece 2 meses después de este viaje, el 3 de enero de 1863. La autoría de las copias para los 30 álbumes que entrega, más las copias sueltas, debió de ser obra de Jane Clifford, su esposa, que conocía perfectamente la técnica, ya que probablemente fuera su ayudante durante estos años. De hecho, ella continúa con el estudio de Clifford, vende copias de los negativos realizados por su marido y recibe nuevos encargos. Ese mismo año, del fallecimiento de Charles Clifford, en el 63, recibe el encargo del Museo South Kensington, actual Victoria and Albert, para que fotografíe las piezas que componen el Tesoro del Delfín del Museo del Prado. Realiza más de 50 fotografías de estas piezas y fueron las primeras que se realizaron del Tesoro del Delfín. Jane vendió copias también al Museo de Arte de Gotemburgo, al Palacio Real de Madrid, al Museo del Prado, etc. Ya en 1866, también por el cargo del Museo South Kensington, Jane Clifford fotografía los fondos de la Real Armería del Palacio de Madrid. Realiza más de 100 fotografías de las piezas de la armería. En estas imágenes muestra un similar estilo a su reproducción de las piezas del Tesoro del Delfín, aunque quizás un poco más depurado. Estas son las últimas imágenes, las últimas obras que se conocen de Jane. Con esto concluyo lo que he comentado de la trayectoria de Clifford y pasamos a hablar del francés Jean Logan, que fue coetáneo durante sus primeros 10 años de trabajo con Charles y los últimos años con Jane Clifford. Jean Lauren se afincó en Madrid en 1843, pero inicialmente no lo hizo como fotógrafo, sino como jaspeador. Él fabricaba papeles, se dedicaba al mundo del cartón, de las cajas, etc. En 1856 abrió su estudio fotográfico en el número 39 de la señorial Carrera de San Jerónimo de Madrid. Con Lauren nos introducimos en la época dorada de la reproducción de monumentos y obras de arte, con el negativo sobre placa de vidrio al colodión y el positivo a la albúmina, técnicas que fueron constantes a lo largo de su carrera. Este procedimiento fotográfico entrañaba una gran dificultad. La principal era que debía de hacerse de forma consecutiva las operaciones de emulsionado, sensibilización de la placa, exposición de la misma para tomar la fotografía y el revelado. Todo eso tenía que hacerse mientras el colodión, la emulsión de colodión, se mantenía húmeda. El fotógrafo, por tanto, tenía que desplazarse con un laboratorio portátil a los lugares a los que quisiera hacer fotografías. Aquí vemos, por ejemplo, como ejemplo, esta imagen del patio del Palacio Real de Valladolid. Hemos ampliado este detalle, donde vemos a Lauren o a un operario de su estudio manipulando una placa de vidrio junto al laboratorio portátil. A esta dificultad el proceso de realizar el negativo de colodión se añade el cambio de soporte del negativo, que pasa a ser de papel a vidrio. Como han visto en la exposición del calotipo, las fotografías en aquella época no se podían ampliar. El positivo era un resultado de la copia por contacto. Se podían ampliar o reducir con conos de ampliación o reducción, pero siempre el resultado no era tan brillante como la copia por contacto. Entonces los fotógrafos solían hacer la imagen al tamaño de la copia que querían luego obtener. Las fotografías de Clifford no lo he mencionado, pero el formato de sus negativos de papel y luego los de vidrio eran 30 por 40. La mayoría del formato utilizado de las placas que realiza Lauren tienen un formato. Esto es un solo negativo, una sola imagen. El lado más corto son 27 centímetros y el lado más largo 36 centímetros. Imagínense lo que suponía la operación de emulsionado, aparte del transporte de los vidrios, etcétera.
Este negativo, visto así, con luz reflejada, nos deja huella pues, de toda la manipulación que el fotógrafo tenía que hacer de estas placas, de emulsionado, ya digo, y de sensibilización. Luego, por otro lado, solían retocar los cielos porque estos tiempos de exposición hacía que las nubes no quedaran fijadas y entonces pues, normalmente quedaban unas manchas que lo que solían hacer era retocar y poner negro para que aquí no pasara la luz y así al final los cielos se veían blancos. Otro elemento que introduce Laurent en sus negativos fotográficos, en sus placas de vidrio, es la reseña sobre placa, que es esta tira en la que aparece el objeto que ha fotografiado y su autoría. Vemos este mismo negativo ahora con luz transmitida. El procedimiento fotográfico al colodión, de todas las maneras, sigue teniendo puntos en común con el anterior. O sea, cambia el soporte del negativo, pero tanto los negativos como las copias siguen teniendo que ser preparadas por el fotógrafo de forma artesanal. El agente sensible sigue siendo el mismo, el cloruro de plata, que es un agente sensible lento que requiere largos tiempos de exposición. Pero sí que vemos que supone un gran avance este cambio de soporte de papel a vidrio porque pues da muchísima más nitidez y calidad a la fotografía. Estas cualidades las podemos ver en esta imagen de esta vista del Palacio de las Dueñas de Sevilla. En este palacio vivió la familia de los Machado. Antonio evoca este lugar en sus versos, cuando dice «Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla», pues es este patio. Y es muy probable que esta fuera la familia Machado que posó para esta fotografía de Laurent. Como vemos, por la calidad de estos negativos, nos permite, sobre todo en colaboración con la tecnología actual digital, nos permite unas ampliaciones de un tamaño extraordinario. O sea, se puede ampliar esto que he ampliado yo, incluso muchísimo más. Podríamos ampliar para ver cuál es la urdimbre de la cortina de esparto. En fin, las ampliaciones, debido al grano tan fino y a la nitidez de estas imágenes, pueden ser a una escala mucho mayor. El positivado, de todas las maneras, como he comentado antes, continuaba siendo por contacto y se hacía por ennegrecimiento directo, copiado por el sol, igual que los escalotipos. Otra característica de este procedimiento de captura de la imagen eran los tiempos largos de exposición que requerían, igual que en los calotipos. Eso lleva a que muchas veces las ciudades que captan en sus vistas son ciudades vacías, que parece que no están habitadas. Eso fue muy sugerente para los surrealistas, que luego lo tomaron en algunas de sus obras cinematográficas o fotográficas. Realmente, en aquel momento, la frase aquella de «el que se mueve no sale en la foto» era lo que ocurría. Para salir en la foto tenías que estar posando, como hemos visto en las imágenes de Clifford. Y como podemos ver en esta imagen de la Casa de los Picos, en la que todavía se conserva, hace esquina, con un arco que ahora mismo, de entrada en la ciudad, que ahora mismo ya no existe. Sin embargo, en este detalle de la Catedral de Murcia, vemos que el muchacho que posa aquí, antes estuvo un ratito posando ahí y no ha adquirido corporeidad. Lo vemos como una pequeña sombra. Esto normalmente son los que se denominan los fantasmas. En este tipo de fotografías, cuando aparece una imagen así, pues se le denomina un fantasma. Sin embargo, en otras imágenes más por ejemplo, como esta vista urbana, cuando había más trasiego, realmente a veces no quedaban medio fijados los fantasmas, sino que lo que quedaban eran unas manchas que no era fácil eliminar con los retoques y que a veces podían llevar incluso a inutilizar la placa, ya que el fotógrafo no pudiera utilizarla. Estas fotografías que hemos visto de Laurent son ya de su década de los años 60, pero como hemos dicho al principio, Laurent se inicia en la fotografía en 1856. Su mayor actividad inicial fue la toma de retratos de estudio. Él pretendió crear, de hecho la creó, una galería de celebridades para venta en tamaño tarjeta de las efigies, los retratos de las personalidades de la época o de personalidades históricas reproducidas en grabados, en cuadros, etcétera, que eran muy demandadas en aquel momento.
No obstante, siguiendo la estela de Clifford, consta que en 1857 ya toma vistas de Madrid y de otras ciudades como Sevilla. Con estos primeros trabajos va introduciéndose en la sociedad y en 1858 fotografía la línea ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante por encargo de la compañía para confeccionar un álbum de regalo a la reina Isabel II. A partir de entonces, la Casa Lauren será la principal encargada de fotografiar la implantación del ferrocarril en España. Casi todas las estaciones de tren están fotografiadas en su archivo y de otras grandes obras públicas, carreteras, etc. Sin embargo, como hemos comentado, en sus comienzos él es un fotógrafo de celebridades. Edita este primer catálogo, como vemos es un catálogo de retratos, se anuncia como fotógrafo de Su Majestad la Reina, que daba gran prestigio a los fotógrafos, ser fotógrafos de los reyes. En este catálogo está compuesto por 180 títulos de personalidades diversas, músicos, actores, pintores, etcétera, distintos tipos de celebridades, también payasos de circo, también capitalistas, como el Marqués de Salamanca, el que dice capitalista, y también incluye 78 reproducciones de cuadros del Prado. Sin embargo, estos cuadros, estas reproducciones están obtenidas a partir de grabados y litografías en los que se reprodujeron las obras de arte. No son los cuadros originales directamente fotografiados, porque entonces todavía no tenía permiso para hacer estas fotografías. En el 63 se edita un segundo catálogo, también dedicado a la galería de celebridades, en el que introduce como más aumento de fotografía de obras de arte y también la colección de vistas estereoscópicas de España, con imágenes de Madrid, Segovia, Zaragoza, Andalucía y Tetuán, que son un preludio de los amplísimos catálogos de obras de arte y vistas y monumentos que la Casa Lauren llegó a ofrecer. Entre las fotografías del Prado todavía no incluye a Velázquez, Murillo y Rivera, pero todavía no incluye ninguna obra de Goya. Es ya en 1864 cuando Lauren consigue el permiso del museo para fotografiar las obras de arte que atesora. Inicia este fotografiado sistemático de las obras del Prado y con estas fotografías edita en francés su catálogo de 1865, con el título Catálogo de los principales cuadros del Museo Real de Madrid, reproducidos en fotografía en virtud de un permiso especial de Su Majestad la Reina, y como subtítulo puntualiza: las fotografías se han obtenido directamente, sin retoque, de los cuadros originales, bajo la dirección de Soriano y Murillo, subdirector del Museo del Prado. Para las fotografías utiliza ya las placas de 27 por 36 para vender las copias a este tamaño grande. Encontramos ejemplares de estas primeras fotografías de obras del Prado en un álbum que se conserva en el Instituto de Patrimonio, el álbum Spanish Photographs, que reúne 66 copias a la albúmina de estas fotografías, entre las que se encuentran bastantes cuadros del museo, como este de las Meninas, pero también incluye vistas de ciudades, entre las que he seleccionado, por un lado, el Patio de los Leones. Vemos que en estas fotografías todavía no he introducido la reseña sobre placa que les he comentado cuando describía uno de los negativos de Collodion. Esta reseña la comienza a introducir en 1870. Esta fotografía del Patio de los Leones, la Alhambra es el monumento esencial para cualquier visitante de nuestro país. Y también esta fotografía de la iglesia de Santo Tomé en Toledo, en la que podemos ver de nuevo el carrito laboratorio de Lauren junto a la zona en la que él va a tomar sus fotografías. El álbum contiene también algunas fotografías de Luis Masson, no todas son de Lauren. Estos reproducen cuadros de Murillo localizados en Sevilla, pero en su mayoría son obras del Prado, como las hilanderas, las Meninas que hemos visto, etc. La importancia de estas fotografías de Lauren
de obras del Museo del Prado tuvo tal resonancia en Europa que el catálogo de 1865 fue editado al año siguiente por Eduard Quast, quien también distribuía en Alemania y en alemán, en idioma alemán. Quast también distribuía las fotografías de los museos nacionales de Londres y de Berlín. También fue editado en inglés por A. Merriam. Como vemos, ya el catálogo estaba editado en inglés, en alemán y en francés. 2 años después, reedita este catálogo con nuevas incorporaciones. Ya referencia 464 pinturas agrupadas por autores, dejando constancia en el catálogo de si pertenecen a las fotografías de la primera serie hecha en el 65 o a la segunda serie. Y aquí incorpora cuadros de Goya y cuadros del Escorial, en concreto 2 cuadros de Goya del Escorial y también, dentro de los del Prado, la familia de Carlos IV y los retratos ecuestres de la reina María Luisa y de Carlos IV. La producción de Lauren de fotografías es ingente, como muestra la continua edición de catálogos que se van sucediendo. A comienzos del 68 fotografía los fondos de la Real Armería, que habían sido fotografiados, como hemos visto, por Jane Clifford 2 años antes, y edita un catálogo monográfico exclusivamente dedicado a la Real Armería. Con posterioridad, esta es una de las obras de sus reproducciones de la Real Armería. Con posterioridad a septiembre de 1868, fecha en la que es destronada Isabel II, edita un nuevo catálogo en el que elimina las referencias a la monarquía y que titula Catálogo de los Museos de España. En este catálogo ya introduce una tercera serie que incluye obras conservadas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como las Majas, que en ese momento estuvieron allí hasta 1902. Y también introduce fotografías de colecciones particulares, de otros museos, etc. Va ampliando su oferta de obras de arte. Esta imagen nos muestra testimonio de cómo los cuadros debían de ser sacados al exterior para que pudieran ser iluminados por luz natural y, por lo tanto, reproducidos por la fotografía. Transcurridos 4 años de intensa actividad, en el 72 edita un nuevo catálogo que es realmente muchísimo más amplio. Se ve que la actividad que tuvo durante estos 4 años fue muy intensa. Este catálogo lo titula España y Portugal desde el punto de vista artístico, monumental y pintoresco. Obras de arte en fotografía. En este catálogo, además de la carrera de San Jerónimo como sede, figura en París la Rue Richelieu número 90. Y lo organiza en 2 partes. La primera son 112 páginas dedicadas a reproducciones de obras de arte. Imagínense el número total de fotografías de obras de arte que ya había reproducido Lauren. Entre estas nuevas incorporaciones encontramos dentro de las colecciones particulares, por ejemplo, este grupo de cabezas atribuido a Goya, pintura que se encontraba en la colección del duque de Montpensier en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Se considera por algunos la pintura negra perdida de Goya. Bueno, lo dejamos así. Lo que sí es curioso es que en este cuadro, por los motivos que fuera, introduce una regla para que tuviéramos las medidas exactas de la pintura. Amplía también en el catálogo del 72 las obras del Museo del Prado reproducidas, como este albañil herido, que no había sido incluido hasta ahora. Y también incluye refinados objetos artísticos, como las llaves ofrecidas a Fernando III el Santo en la toma de Sevilla. La segunda parte del catálogo son 65 páginas dedicadas a vistas de España y Portugal, obras públicas y costumbres españolas. La publicación se completa con índices detallados y explicación sobre cómo adquirir las fotografías. Conviene puntualizar que todas estas miles de fotografías de Lauren no fueron realizadas por él. A lo largo de las investigaciones ya se han visto algunas colaboraciones que tuvo y estos colaboradores posteriormente dejaron sus negativos en los fondos de Lauren para que él los explotara. Probablemente llegaron a ese acuerdo comercial. Así se sabe que parte de las obras públicas fueron fotografiadas por Martínez Sánchez, otro importante fotógrafo español.
y las de Valencia y Tarragona, todas las fotografías de esa zona, fueron realizadas por Julio Aynaud. La obra de Lauren sigue en investigación y se seguirán haciendo numerosas aportaciones, suponemos que también al tema de la autoría de las obras. Lauren queda viudo en aquellas fechas y poco después, en 1874, constituye una sociedad comercial con su hijastra, Catalina Dosch, y el marido de esta, Alfonso Rosbach, para la explotación del archivo. Desde ese momento comienza a figurar Lauren y Cía en las reseñas sobre placa. Como podemos ver, espero no volver a moverla en este pequeño apartado que era el dedicado a la autoría, Lauren y Cía. Ya como Lauren y Cía se edita un nuevo catálogo en 1879 al que le dan una orientación más moderna, entre comillas. El cambio de título lo denota. A partir de ese momento ya los catálogos de Lauren pasan a denominarse Guía del Turista en España y Portugal. Introduce el elemento del turismo, que hasta ese momento no lo teníamos. Itinerario artístico. En el prólogo de este catálogo se especifica que se recopila la inmensa colección de fotografías formada por Lauren en los 20 años de labor. Y el contenido es muy similar al último catálogo que él había editado, pero incorpora elementos señalados como todas las piezas del tesoro del Delfín que aparecen referenciadas como gemas y joyas del Museo del Prado, divididas en dos apartados: piedras duras, este sería el ejemplo, y el segundo apartado, cristal de roca. Aquí podemos ver otro de los problemas que tenían con la iluminación natural para las fotografías de bruto redondo, que era el control de las sombras. Como vemos, esta sombra tan acusada desvirtúa un poco la percepción de estas piezas, ¿no? Y por eso quizá en estas otras fotografías de los cristales tallados sí que debió de trabajar el fondo, oscurecerlo para no tener ese problema con los fondos. De nuevo aparece la regla, que solía ser un elemento científico para que se tuviera constancia del tamaño. Muchas veces las personas también eran situadas delante de los monumentos para que funcionaran a modo de escala. En 1880, Lauren y su yerno, Rosbach, envía el catálogo de 1879 a Alfonso XII con una carta en la que afirman tener un archivo de más de 5.000 placas. Como resultado de este regalo, Lauren es nombrado caballero de la Orden de Carlos III. Todas las fotografías de Lauren fueron incluidas en los diversos catálogos que fueron editados, excepto el que es con toda probabilidad el grupo de fotografías más importante conservado en el archivo de Lauren, las fotografías de las pinturas negras, tomadas en los muros de la Quinta del Sordo antes de que fueran trasladadas a lienzo. Las fotografías se tomaron hacia 1874 por encargo probable del propietario, el barón de Langeais, para su uso por el restaurador Salvador Martínez Cubels. Los sucesores sí que comercializaron posteriormente estas fotografías, posteriormente a la donación de los cuadros al Museo del Prado, que tuvo lugar en 1891. Siguieron utilizando estas imágenes, pero desde la Quinta del Sordo, con los papeles pintados. De nuevo aparece la regla para medir el tamaño de la imagen, y ya añadieron una reseña sobre placa donde dice que están en el Museo del Prado, pero en realidad estas fotografías fueron tomadas en la Quinta del Sordo. En 1886 fallece Lauren. Al igual que Charles Clifford está enterrado en Madrid, él lo está en el cementerio de la Almudena. Por cierto, es el centenario de su nacimiento y la tumba merecería una restauración, quizá con motivo de este centenario. El archivo sigue siendo explotado por sus socios con el nombre de la antigua Casa Lauren o Lauren y Cía. Reeditan sus catálogos siempre bajo el epígrafe Obras de arte en fotografía. De esta época vemos de nuevo una fotografía que hemos visto antes tomada por Clifford. Es la conducción del sillar. Aquí ya se ha regularizado la obra, como vemos está enmarcada,
en un formato, pero todavía no se ha rellenado este vacío que ahora mismo podemos ver aquí simula un puente o un pasadizo. Datamos esta fotografía como que fue realizada en 1882, cuando se produjo la subasta de los bienes de los duques de Osuna. Otra imagen curiosa de los sucesores de Lauren, que por cierto trasladan su estudio de la carrera de San Jerónimo al más modesto barrio de Pacífico, es este cuadro que nos permite ver este estudio ya en Pacífico. Aquí vemos que llevaron consigo a las fotoesculturas que dieron bastante fama a Lauren, de las reproducciones de los retratos de la familia real, y por otro lado piezas que se utilizaban en el atrezo para realizar los retratos en formato tarjeta de visita. El sucesor de la Casa Lauren y Cía fue José Lacoste, que adquiere el archivo en 1900, año en el que fallece Rosbach. Vemos como muestra la maja vestida en el Museo del Prado, ya fotografiada en el Museo del Prado. A partir de 1915, el titular de los fondos de este archivo, que había incrementado no en gran medida Lacoste, fue Juana Roig, y finalmente la familia Ruiz Bernacchi. La familia Ruiz Bernacchi lo vende al Estado español en 1975. Consta de 40.000 placas, de las que 12.000 placas se consideran del siglo XIX, y se conserva la totalidad del archivo de negativos en el Instituto Patrimonio Cultural de España. Lo que no se ha conservado han sido los retratos, son solamente los monumentos y las obras de arte lo que ha llegado a nuestros días. Con el cambio de siglo hemos visto que estábamos viendo todo fotografías, imágenes que eran en color sepia, y ahora de repente han aparecido imágenes en blanco y negro. Esto es debido a que con el cambio de siglo se produce una gran transformación en los procedimientos fotográficos, con la introducción de la gelatina como aglutinante de las emulsiones y del bromuro de plata como agente sensible a la luz. Las nuevas emulsiones, como vemos, la forma del tamaño de plata ampliado, como vemos, es muy diferente. Este es el pequeño tamaño de las fotografías tomadas por el sol. Y, sin embargo, este es el tamaño ya de las nuevas imágenes con este nuevo tipo de emulsión. Estas emulsiones son más rápidas, ya llevan unos tiempos de exposición más cortos, cuando se posibilita la instantánea. Se produce la captura de las imágenes en movimiento. Este tamaño grueso del grano de plata que podemos ver en la imagen produce una menor definición y nitidez respecto a la técnica del colodión, pero sin embargo permite esos otros avances, ¿no? Otro avance es que acaba la fotografía artesanal y comienza el periodo de la fotografía industrial. El fotógrafo ya puede ir a la tienda y puede comprar sus materiales fotográficos. Y otro avance es que ya no necesita transportar el laboratorio, sino que directamente en su estudio puede positivar, revelar las fotografías o las imágenes una vez hecha la exposición del negativo. Todos estos son unos grandes avances que hacen que, una vez que se introducen las emulsiones a la gelatina, pues cae en total decadencia el proceso del colodión. Otra cosa importante es que acaban también las copias por contacto. Cada vez los negativos van reduciéndose de tamaño porque ya entramos en el mundo de las ampliaciones con las ampliadoras que se hacen. La copia se hace por proyección de la imagen, no por contacto. Con Mariano Moreno vamos a ver este momento de transición. Mariano Moreno empieza su carrera profesional a finales del siglo XIX, pero él ya utiliza siempre las placas de gelatina o bromuro. Como vemos, en todas las transiciones no son completamente radicales. En este caso, por ejemplo, primero cambió el tipo de emulsión, pero se mantenían todavía el soporte de vidrio y los grandes formatos, y las copias se hacían por contacto. Ya posteriormente es cuando se va produciendo eso que les comentaba de la paulatina reducción de los negativos, introducción de otros soportes como son los soportes de película, hasta llegar al negativo de 35 milímetros que hemos conocido muchos de los aquí presentes. Ahora esto está ya desbancado por la fotografía digital. Entonces los más jóvenes probablemente no lo hayan conocido.
Moreno nace en una humilde familia de Miraflores de la Sierra en 1865. Su introducción en el mundo de la fotografía se realiza precisamente cuando esta familia se traslada a Madrid y él es contratado como jornalero en la casa más prestigiada de fotografía artística en ese momento, que no era otra sino la casa de Lauren y Cía. Como hemos visto, que estaba regentada entonces por Catalina Doix y su esposo Alfonso Rosbach. Allí aprende la técnica fotográfica y trabaja a jornal hasta que consigue establecerse por su cuenta como fotógrafo de arte hacia 1893. Ese año obtuvo autorización verbal del director del Museo del Prado, Vicente Palmaroli, para fotografiar los cuadros y vender las copias en los locales del museo, como en su día tuvo autorización la Casa Lauren. Durante estos años reproduce todas las obras del museo. Podemos ver aquí, me ha parecido interesante mostrarle los 2 ejemplares que poseía el Museo del Prado de este retrato de Diego Velázquez de Mariana de Austria. El que señalo ahora mismo es el retrato que primero apareció relacionado en los catálogos de la colección real. En el catálogo, creo que es de 1854, ya aparece relacionado. Este otro aparece relacionado también, pero ya en el catálogo de 1870, no recuerdo exactamente qué año. Esos catálogos no se han considerado totalmente exhaustivos. No quiere decir que en 1854 esta obra no formará parte de la colección real, pero es un dato a tener en cuenta. Y ahora mismo el único cuadro que se conserva de los 2 en el Museo del Prado es este, porque este se dio al gobierno francés en 1942, cuando Francia estaba tomada por el gobierno de Vichy, gobernada por el gobierno de Vichy. Hubo una transacción de obras de arte entre el gobierno francés y el gobierno español. España entrega este cuadro junto a otras obras de arte y los franceses nos entregaron, entre otros, La Dama de Elche. Para 1900, cuando toma estas fotografías justo antes y después de 1900, Moreno ya era considerado un especialista en la esfera cultural madrileña. Un buen ejemplo de ello es que Moreno fue el encargado de fotografiar en su totalidad la magna exposición monográfica sobre Goya organizada por el Ministerio de Instrucción Pública en 1900. Aquí tenemos las imágenes que tomó Moreno de los cuadros de Goya, tanto en la Real Academia como posteriormente cuando ya estaban expuestos en el Museo del Prado. Ese año, en 1900, ya consta en el padrón municipal ejerciendo la profesión de fotógrafo y para entonces, como vemos, ya ha participado en importantes actividades que propiciaron que su cámara fuera requerida para fotografiar las más destacadas exposiciones y repertorios artísticos de museos y coleccionistas en las primeras décadas del siglo XX. Hacia 1902, porque no lo fechó, publica Moreno el único catálogo que publicó y, como vemos, ya reproduce obras, cuenta en su archivo con obras del Museo del Prado, de la Academia de San Fernando, Museo de Arte Moderno, el Escorial, etcétera, y otros museos. Inicialmente, Moreno había seguido los pasos del negocio de su maestro Lauren. Buscaba ofrecer un catálogo de imágenes que, además de obras de arte, incluyera vistas y monumentos de España. Esta imagen de la calle de Alcalá es una soberbia imagen donde podemos ver, por un lado, cómo con la nueva técnica ya efectivamente se fijan las figuras en movimiento. Aquí vemos los carros, etcétera, y ninguno ha salido borroso. ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición era mucho más breve. Un detalle curioso de esta imagen, que está llena de detalles, por ejemplo, vemos que no está todavía construido el Palacio de Comunicaciones, tampoco el banco de... Bueno, ahora es el Instituto Cervantes. Bueno, pues es esta imagen curiosa del muletero y un banderillero o un picador dirigiéndose a caballo hacia la Plaza de Toros, que entonces se situaba detrás de la Puerta de Alcalá.
Pero pronto, Moreno, ante el giro tomado en su carrera con los numerosos encargos de instituciones culturales, estudiosos del arte y coleccionista, orienta su labor hacia la comercialización de lo que él denominó el Archivo de Arte Español, que fue creando a partir de esas fotografías que había tomado en los museos, Museo del Prado y otros, y como fruto de los diversos encargos recibidos. Este es el motivo por el que el espectro geográfico de las fotografías de Moreno no es tan completo como el ofrecido por Lauren, destacando, por contra, el carácter temático y exhaustivo de muchas de las fotografías que componen su archivo. De ello resulta un claro y destacado ejemplo las reproducciones fotográficas de las obras del Greco conservadas en el archivo. Son más de 600 clichés. Aquí reproducen todas las obras catalogadas del autor, pintura, escultura, dibujos, fotografiadas en sus localizaciones originales a comienzos del siglo XX, así como también atribuciones, copias, falsificaciones, etc. Muchas de estas obras fueron tomadas por el Greco, reproducidas en diferentes momentos, lo que las convierte en testigos valiosos de la evolución en el tiempo de la obra pictórica. Este número extraordinario de fotografías de obras del Greco se debe a que Moreno fotografió la exposición que se preparó en el Museo del Prado en 1902 sobre el pintor cretense. Y también recibió el encargo de Manuel Bartolomé Cosío de fotografiar todas las obras del Greco para ilustrar la monografía que publicó en 1908. Este conjunto es ahora mismo una referencia esencial para el estudio de la obra del Greco. Aquí tenemos el entierro del conde de Orgaz fotografiado completo. Pues bien, de este cuadro Moreno tomó 54 detalles, cada uno de ellos en placa de vidrio que es de tamaño 18 por 24 centímetros. Como vemos, ya se van haciendo las ampliaciones directamente con los negativos que se toman, ¿no? Ya se van tomando muchos más negativos. ¿Por qué? Porque ya el fotógrafo no tenía que preparar los negativos, simplemente tenía que ir a la tienda y comprarlos. Y él sabía que iba a explotar de sobra esas 54 fotografías que tomó del entierro del conde de Orgaz. Otro cuadro del Greco de que también tomó detalle es este Vista y Plano de Toledo, donde podemos admirar pues realmente la originalidad pictórica del genial pintor, ¿no?, en este detalle de la imposición de la casulla de San Ildefonso. Resulta interesante ya también el convento de Santo Domingo el Antiguo. Por un lado, fotografía el aspecto del retablo a comienzos o finales del siglo XIX. Aquí ya, en el testero del retablo, ya no aparece la Trinidad que actualmente se conserva en el Museo del Prado. Ya había sido sustituida por el Nacimiento de los Pastores, que también ingresa en el Museo del Prado en 1940 y tantos, no recuerdo qué año. Como vemos, pues, un nuevo testimonio de cambios en la exposición o en la localización de las obras de arte. Y por otro lado tenemos esta otra tela, que era el motivo central del retablo, la Asunción de la Virgen. Esta tela ahora mismo se conserva una copia en España, porque salió de nuestro país a principios de siglo, momento que Moreno. Esta fotografía la he puesto derecha para que veamos derecho el motivo pictórico, pero en realidad es horizontal. Podemos ver aquí las copas de los árboles. Es el momento en el que estaban trasladando la pintura una vez vendida. Y así fue como la publicó Bartolomé Cosío, con esto recortado, por supuesto, en su publicación. Como hemos comentado, Moreno recibió numerosos encargos de distintas instituciones. Una de las instituciones para la que más trabaja, desde su creación hasta el fallecimiento de Moreno, es para la Junta de Iconografía Nacional, que se crea en 1907. Ese es el año en el que inicia su colaboración. Dentro de esta colaboración con la Junta destaca especialmente las fotografías que realiza en 1911 y 1915 en el interior del monasterio de clausura de las Descalzas Reales. Estas fotografías fueron la única manera de estudiar las obras de arte hasta que ya hace poco tiempo pues fue abierto al público y se podía visitar este monasterio.
Fue el primer fotógrafo que entró en el monasterio. También reproduce la iconoteca de la Universidad de Oviedo, que luego por un incendio pues perdimos todas esas obras, y también podemos conocerlas gracias a la fotografía de Moreno. Trabaja también, como hemos comentado, para numerosos coleccionistas particulares. Sus fotografías tuvieron un importante papel en el comercio de obra de arte a principios de siglo. Aquí podemos ver esta obra de Juan de Flandes, El bautismo de Jesús, que se conservaba originalmente en la colección Vizconde de Roda y ahora ha sido mostrada en la exposición de la colección Abelló, que tuvo lugar en Madrid en el 2014. Comparo estas imágenes, por un lado, porque a veces los marcos, no sé muy bien si esto es un marco de época o no, pero impide la visión de este detalle maravilloso del cuadro de Flandes. En fin, es un comentario. Y por otro lado, pues también esto sí que es llamativo, ¿no? Cómo las restauraciones pueden cambiar el aspecto de una obra. Aquí vemos cómo se conservaba, cómo estaba esta pintura a principios de siglo y cómo está actualmente. Probablemente a través de radiografías pues hayan visto que esta era la disposición original de los brazos de Jesús. Otra imagen de un cuadro que estuvo en una colección española, los Marqueses de Santa Cruz. Posteriormente salió del país, estuvo en la colección Burle de Zúrich y actualmente está en una colección particular de Madrid. También queremos mencionar, finalmente, ya para concluir, su colaboración con la Sociedad de Amigos del Arte. Aquí vemos un boceto precioso para realizar una pulsera que fue realizada por Zuloaga. El boceto era de Raimundo de Madrazo. Con la Sociedad de Amigos del Arte también hace pues, multitud de fotografías para ellos. Fotografía casi todas sus exposiciones. Citamos, por no alargar la conferencia, la miniatura Retrato en España, Retratos de mujeres españolas o El abanico en España, siendo la última de sus colaboraciones Retratos de niños en España, que tuvo lugar en 1924. A su muerte, en 1925, continúa su obra el mayor de sus hijos varones, Vicente Moreno, hasta su fallecimiento en 1954. La viuda de Vicente vende el archivo a la Dirección General de Bellas Artes y también se encuentra depositado en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Este archivo, el Moreno, está compuesto por 60.000 placas de vidrio y también de soportes plásticos, fruto de la labor tanto de Mariano como la posterior de su hijo, Vicente. Como conclusión, reiterar la idea del gran valor patrimonial de la obra de Clifford, Lauren y Moreno, tanto por la calidad de muchas de las imágenes que nos legaron, como para el estudio de la historia del arte en nuestro país, ya que las fotografías son muestra de la vida material de los objetos artísticos y son un testimonio de aquellos que han desaparecido. No quiero acabar la conferencia sin, lo ha mencionado José Manuel, hay cerca de 150.000 fotografías que componen los fondos de la Fototeca del Patrimonio Histórico, que están disponibles para la consulta, tanto de estudiosos como de cualquier persona interesada. Espero que podamos acceder. Pueden descargarse las fotografías, están accesibles con sus datos básicos, tanto en pequeña como en media resolución. No se puede acceder al sitio web. Bueno, pues lo siento mucho, pero iba a hacer una búsqueda de las majas y bueno, pues con eso sí que iba a concluir la conferencia. Nada, muchas gracias por su atención.